Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el no podcast guionizado, presentado e interpretado por cuentas del Chocas. ¿Qué tal estáis? Bueno, ya veis que hay gente divertida aquí en este directo. Hola, Pablo, ¿qué tal estás? Pues muy bien, porque soy yo mismo. Y no un bueno, esa es tu opinión. Y no un doppelganger que congela basuras. Aparte de Pablo, al que ya habéis escuchado, me acompañan Juan. Hola, Juan. Hola, muy buenas a todos. Y el glorioso regreso de Valver. ¿Qué tal, Valver? ¿Cómo estás? Hola, bueno, yo ya he vuelto porque no podía resistirme, sobre todo si me ponéis que vamos a hablar de OCR, que es a lo que venimos hoy, ¿no? Pero mucha coincidencia, ¿eh? Sale lo de las cuentas del Chocas, vuelve Valver. Exacto. Pero bueno, OCR es una cuenta alternativa del tema de hoy, que es antagonistas. Vamos a comenzar por nuestro método tradicional, ¿no? Necesitamos a alguien que nos dé una definición de lo que es un antagonista. Rápido, Juan, abre la RAE y cuéntanos qué es esto de los antagonistas. No, la verdad es que no voy a leer la RAE. Bueno, pues un antagonista en el contexto de una aventura, de una campaña de rol, se entiende, ¿no? Y un poco de la narrativa en general, pues sería un personaje o una fuerza de personajes un grupo de personajes que encarnan la oposición a los protagonistas, ¿no? A quien deben enfrentar para cumplir su misión, resumiendo. Estupendo. Ya tenemos la pizarrita en marcha donde se ve el título, muy bien ilustrado por nuestro querido Valver. Y también para los que estéis en el directo participando en el canal de Twitch, habréis visto que en la parte inferior de la pantalla han aparecido un precioso icono de color rojizo que son los puntos del canal que aquí llamamos puntos de inspiración. En la línea de la preparación que lleva este programa, pues digamos que hemos hecho esa parte de los deberes, pero, profe, no hicimos la parte de pensar en qué gastar los puntos. Se pueden gastar, eso sí, para resaltar mensajes, pero estamos trabajando en cosas más molonas. De hecho, si tenéis alguna sugerencia, dejadla por el canal que la pondremos. Y también deciros que logramos el objetivo de la semana pasada del número de seguidores y prometimos hacer un sorteo. De nuevo, estamos en esto de vamos haciendo las cosas cuando podemos y lo último que hacemos es elegir el tema, así que el sorteo lo haremos en directo la semana que viene y será un manual físico. Yo he sugerido ofrecer la oportunidad de cambiar ese manual por venirse de contertulia al programa, pero me han boicoteado, así que será un manual. Ya hablaremos de tener invitados de nuevo por aquí. En fin, creo que he hecho toda la presentación, todos los deberes que me tocaban y vamos a abrir ya tema, que el tiempo corre. ¿Qué pensáis de los antagonistas en el rol? Así, en frío. Hay gente que no concibe una partida de rol sin antagonistas. Ahí vamos, es decir, yo creo que un buen antagonista es imprescindible en una buena partida de rol. Es decir, hay que personificar, aunque no siempre un antagonista tiene que ser un personaje como tal, pero el hecho de personificarlo a un solo individuo o a ese grupo que comentaba Juan, pues ayuda muchísimo más a enfocar pues contra qué es lo que se está pues luchando o intentando convencer o intentando pues llevarte a tu terreno, ¿no? En una partida. Para mí son imprescindibles, desde luego. Bien, yo la verdad es que creo que es de estas cosas que es muy fácil dar por hecho que tienen que estar sí o sí. Y de hecho, pues planteo para más adelante en el programa, pues plantearnos cómo podemos tener partidas sin antagonista y que sigan funcionando. Porque es verdad, a mí al menos se me ocurre cuando estoy diseñando una historia que el tener un antagonista, no un agonista, esto ya es temas de medicamentos, pues como que mueve la historia, ¿no? Hacia adelante, como decir, ya tengo algo con lo que la gente se puede pegar. Hombre, es que los juegos de rol, desde la propia concepción, Gygax está en con Arneson y toda esta gente está en el sótano jugando con Chainmail. O sea, D&D y en buena medida casi todos los juegos de rol, porque son herederos del mismo, o sea, viven de la concepción del enfrentamiento, de que hay un grupo de personajes más o menos definidos
que quieren algo y hay fuerzas que se lo oponen. El mismo Dungeon, en una forma bastante abstracta, es una especie de antagonista pasivo. Es un poco ellos contra el mundo, ¿no? Que por otro lado es una cosa bastante norteamericana. Sí, desde luego. Vale, vamos a intentar organizar el tema un poco. Pues parece que partimos de esta idea de que los antagonistas son importantes sí o sí. Yo creo que podemos distinguir, un poco enlazando con lo que ha dicho Pablo, la parte de los antagonistas en general, ¿no? Los adversarios de los personajes, a lo que yo creo que muchos tenemos en la cabeza cuando pensamos en antagonistas, que es ese archienemigo o rival final, el malo de la peli, por decirlo así. ¿Y qué es lo que los hace tan molones? ¿Por dónde queréis empezar? Bueno, yo estoy un poco ahí en esa reflexión que habéis dicho sobre que no necesariamente tiene que haber un antagonista, ¿no? Las fuerzas antagónicas pueden ser muchas cosas, puede ser el propio Dungeon y sus trampas y demás. En eso que hablabais, ¿no? Con una aventura sin antagonista. Pero siempre tiene que haber fuerzas antagónicas, porque si no, pues es un rollo, ¿no? Si no hay una dificultad que superar, sea la que sea, pues la historia normalmente suele ser aburrida. Bueno, sí hay un poco desde el mundo del juego indie. De aquí unos años han salido juegos, ¿no? Que quieren romper un poco el paradigma de personaje contra... O sea, todo este paradigma de la confrontación, que es un poco el motor de los juegos. Pero no es normal. Incluso los juegos buen rolleros, se me ocurre, por ejemplo, Ryutama, que es un juego que en realidad vive de ser agradable, ¿no? De que es como una especie de paseo del campo con un poquito de peligro. Sigue teniendo el concepto de peligro y, por lo tanto, de antagonista. No sé, es curioso. Sí, de hecho, pues con lo que decía Juan también tenemos esta idea de que puede haber antagonistas que no necesariamente sean antagonistas de los de pegarse, ¿no? O sea, que esté encaminado a una confrontación física. De hecho, hace poco vi una película que está en los cines ahora mismo, que me parecía que un acierto que tenía era que evitaba ese síndrome de videojuego de ahora te vas a pegar con el antagonista a puñetazos, ¿no? Porque no procedía, ¿no? Es como si Seven, por hablar de una película vieja, se resolviera en partirle la cara al señor para que deje de matar. Pues no iba por ahí los temas. Bueno, te digo alguna cosa, que Seven se hubiese arreglado bastante más rápido, sí. Sí. Así que ahí hay un tema interesante, ¿no? Los antagonistas que plantean desafíos a otros niveles. Aunque yo me planteo, y aquí me gustaría saber vuestra opinión, si desde el rol podemos hacer esos desafíos interesantes, estoy pensando en esos desafíos finales, catárticos, etcétera, evitando los combates. O si tenéis alguna experiencia a ese respecto. Difícil, ¿no? Yo tengo una, pero es un poco batallita ya de... Yo hay una que me gusta, de una aventura que ha escrito Juan, pero que no voy a decir cuál es en concreto, porque sería un spoiler de algo que todavía la gente estará jugando. No, yo tengo una que también es spoiler, de una campaña recientemente publicada en castellano, de la que hemos hablado varias veces en este glorioso podcast, así que no diré nada. Bueno, busca una francesa, que como sabemos que no la van a publicar. Estoy pensando. Yo os diría, mi experiencia más similar a eso, que recuerdo ahora mismo, tiene que ver con la mirada del centinela y con esos villanos que no son físicos, ¿no? Que son pues mentes maestras, que son pues un poco como Ozymandias en Watchmen, de bueno, esto ya lo hice hace un rato, y esta rabia que da, ¿no? Aunque luego igual le acaban partiendo la cara al señor, pero moverse a ese nivel, ¿no? En partida cuesta a veces generar esa sensación. De hecho, creo que reconozco más casos en los que se ha intentado en aventuras publicadas además y luego ha quedado regu que el buscar esa excusa del combate final. Yo, ¿no? Es como un mecanismo fácil. Por ejemplo, hay una campaña, se publicó hace 10 años, ¿vale? O sea, ya lo siento mucho, voy a hablar de la revelación final del Vaso de Tulu. O sea, que toda la campaña está organizada en 4 aventuras, siendo una de ellas el vehículo principal, o sea, todo lo que juegas son flashbacks,
Y entonces te dan a entender de que vas a tener la confrontación final contra el horror chuluniano naniano que va a despertar, pero mala suerte despertó hace la tira y llevas atrapado en un bucle temporal incontables eones repitiendo el mismo día mientras la realidad se va deformando a tu alrededor. Y entonces, sí, o sea, es un giro que cuando lo leí tuve pesadillas, fue fantástico. Y es guay porque te calienta el morro con que, bueno, a ver cuándo vamos a salvar el mundo. Pues no, llegas tarde. Porque siempre fue tarde. Los mitos de Chulu son una buena materia sobre la que reflexionar, ¿no? En términos de antagonista. ¿No? Siempre jugamos un poco con quién es el primigenio que sale en esta aventura, ¿no? ¿Quién es el enemigo? Y en cambio nunca, o casi nunca te enfrentas a él, ¿no? De hecho, vamos, no le puedes derrotar, mucho menos a puñetazos, ¿no? Como mucho puede romper sus planes y ganar algo de tiempo. Bueno, eso Derlet dice que no, ¿eh? Bueno, es que además Derlet dice muchas cosas. Claro, por ejemplo, otro caso, porque ya tardamos en mencionar a aquel del cual Pablo es el dadivoso mecenas, como es John Wick, porque en Casas de Sangre, estoy recordando, por ejemplo, una campaña que estuve jugando, que Valver también jugó, en que, digamos, la antagonista principal era una ancianita, una vena ahí cerca de su ocaso, entonces no era un rival físico, era un rival social y que además usted utilizaba siempre agentes. Y digamos que el conflicto vino en un conflicto verbal con ella a solas, sabiendo que no la podían tocar, ¿no? Y tal, y que creo que eso fue un momento disfrutón de la partida. No sé tú, Álvaro, cómo lo recuerdas. Claro, pero vamos, me pareció Casa de Sangre, me parece un juegazo. Y además, sobre todo porque no el concepto de gestión de recursos me volvía chalao, que también era ese antagonista, ¿no? Es decir, precisamente, ¿no? Ese antagonista que no es una persona ni un grupo, ¿no? Pero aún así, es decir, entiendo esa visión del antagonista, pero yo me quedo con la visión más clásica sobre todo porque a nivel de jugarlo es muy divertido. Como director de juego tienes que comerte un poco el ego, que ahora también hablaremos del antagonista como alter ego del director de juego, pero el tipo de antagonista Avenger, ¿no? Al que van los jugadores aventura tras aventura jodiéndole los planes, ¿no? Y casi pillándolo, ¿no? Si no lo pillan, es decir, pero le joden el plan, ¿no? Es decir, yo creo que esa es una visión muy clásica, que es una visión que no para de repetirse, pero que es terriblemente efectiva. Todo lo demás creo que son búsquedas y con unos resultados muchas veces cojonudos, pero creo que el modelo clásico es el modelo que más hemos visto y que más veremos. Ay, pues mira, Albert, me gusta mucho esto que has dicho porque yo, pensando en aventuras recientes que he jugado, dirigido, leído, veo mucho más este efecto de frustras al villano y el villano se escapa, cuando me parece mucho más satisfactorio frustrarle el plan y luego emerge con otro plan, ¿no? Un poco de jaja, habéis echado los kobolds de la mina, pero ahora tengo orcos en el bosque, jaja, habéis derrotado a los orcos en el bosque, ahora tengo trolls en la montaña, y tal, ¿no? Porque cuando el villano escapa genera frustración, ¿no? Cuando escapa incluso de forma un poco gratuita. Hombre, yo un poco volviendo sobre lo anterior que ha comentado Valver, y volviendo sobre un juego que creo que gestiona muy bien el tema de los villanos, posiblemente porque lo ha escrito un villano, Séptimo Mar. O sea, ¿cómo plantea Séptimo Mar? Pero todo el día hablando de Séptimo Mar ya vale, ya sabemos que te sí, gusta, coño, pero es que pesado. Pero Séptimo Mar, por ejemplo, una cosa que hace muy bien a nivel de tratamiento de texto sobre todo, es como los personajes son héroes, te genera una galería de villanos y te da, por ejemplo, el suplemento de héroes y villanos. A mí los héroes me sobraban, pero los villanos de John Wick son de una maldad maravillosa. O sea, se nota que han salido de una... Y entonces, mola. Yo tengo un problema con el villano Avenger, que es que me saben todo a una mezcla de Sauron del baratillo, vestidos de Drácula. ¿Y qué malo tiene eso, tío? Pues no sé, si eso es crema. Pues que no sé, que trabajo cara al público y que ya esas cosas no me dan miedo. ¿Qué quieres que te diga? A mí, por ejemplo, un concepto de antagonista que me gusta mucho es el que se presenta, por ejemplo, en las últimas campañas de Vampiro que se ha publicado con la 5ª edición. Porque, para empezar, porque Vampiro, el propio personaje es su propio antagonista. Porque tiene dentro la bestia y la bestia le va a putear y le va a hacer cosas malas y va a tener que lidiar. Pero luego los escenarios entre que los propios vampiros pues son para darles de comer con un palo
y todo el tema de la Segunda Inquisición, etcétera, genera unos entornos que son en sí mismos muy antagónicos sin que tenga realmente claro quién es el malo, ¿no? O sea, no suele haber un señor con una cara malévola, queridos vampiros, mi plan no ha sido frustrado, pero volveré, sino que ves que hay una escalada de violencia, que hay toda una serie de actos que son nocivos hacia ellos y funciona muy bien, sobre todo a un nivel como muy administrativo. Está bien, hace gracia. Antes de salirnos de lo que has mencionado del héroes y villanos, yo decir también que me parece un suplemento que sorprendente, o sea, es de estos que si jugáis a Séptimo Mar, de verdad que os lo recomiendo, pero incluso si no, echarle un vistazo, aunque sea al PDF que está más baratito y tal, porque ilustra muy bien diversidad de villanos, ¿no? Se inventa una excusa de clasificación que creo que se queda en un chiste y poco más, no la alarga mucho, salvo como filosofía de diseño de qué tipo de villano estoy haciendo. Pero es verdad que luego los villanos que trae de ejemplo, aparte de ser semillas de historia, te muestra diversas caras de ser malvado, desde el dickensiano hasta la mente maestra y estas cosas que están bastante majas. Mira, si queréis comentarios del chat. Ahí vamos. Sí, hay bastante movimiento, ¿no? Uh-huh. A ver, por ejemplo, a mí una cosa que me da que pensar, Haptom Crabtree, creo que lo he dicho bien, dice, ¿no? Que en vez de combate, cuando hablábamos de lo de resolverlo a tortas, resolver un acertijo, ¿no? Uh-huh. O que otra opción es enfrentarse a un antagonista con una persecución. Uh-huh. Creo que a mí me da que pensar en el sentido, creo que son buenos comentarios. Está bastante guay en el sentido de, claro, hay villanos. A mí me ha dado por pensar que efectivamente hay tipos de villanos a los que realmente no es solo frustrar los planes, ¿no? Sino eso, lo del acertijo, por ejemplo. En una partida de resolver un asesinato, por ejemplo, claro, el antagonista es el asesino. Bueno, o el misterio, en realidad, ¿no? El propio enigma sería el antagonista, pero bueno. Pero claro, no sabes quién es, en realidad, ¿no? Igual que en una persecución, pues si la aventura va de intentar saber quién es o intentar dar con alguien al quien a lo mejor no conoces, pues claro, tienes ahí todo ese rollo de un antagonista desconocido, ¿no? Creo que es una cosa que también puede molar bastante. Sí, de hecho, en los cómics, por ejemplo, se ha sacado partido a eso. Madre mía, la identidad del duende, primero del duende verde y luego del duende a secas, le dieron tiras y tiras y ale. O sea que efectivamente hay un recurso bien majo. Yo estaba pensando también en un cómic que he leído recientemente y que os recomiendo, que es Die, que viene a ser una versión adulta de la serie de dibujos de Dragones y Mazmorras. Y de nuevo, sin entrar en spoilers, pero digamos, el antagonista es el amigo de la infancia de los demás que hacía de director de juego y que sabe sus puntos fuertes y débiles. Les ha mandado a este mundo de fantasía, de nuevo, pensad en la serie de dibujos de Dragones y Mazmorras, ¿no? Todos con sus poderes y sus historias, y los tergiversa y lo usa en su contra, ¿no? En plan de, que siempre has sido el que dice a los demás lo que tienen que hacer, pues vas a sentir el peso de eso en tu día a día, ¿no? Y ahí es tanto una idea chula para hacer villanadas como una premisa de villano guapa, aunque creo que requiere o desplegar una campaña muy larga para poder hacer eso, o hacer alguna trampita del estilo de hemos jugado una campaña de este juego, tiempo después volvemos y reciclo un personaje de alguno de los jugadores incluso, o un PNJ carismático para hacerlo ahora el antagonista, ¿no? Usando todo lo que saben los demás o algo así, podría estar bastante chulo. Eso lo plantean algunas campañas clásicas, de estas que son la secuela de algún módulo suelto, suena por alguno de la llamada y funciona muy bien. Si se hace bien, funciona. Y alguna incluso creo que de las publicadas de Dark Heresy, pero no estoy seguro. Marridón comenta en el chat también lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que el mejor antagonista es el que se nota pero no se ve, aquel que notas que está pero no te encuentras constantemente. De hecho, pues hay diversos recursos para ello. A mí de la primera edición de Séptimo Mar me gustaba la idea del segundo villano, ¿no? El villano segundón que aparece, que es con el que te enfrentas más a menudo, pero sabes que luego hay un poder en la sombra que acabas destripando, ¿no? Que eso es Richelieu y Rochefort. Eso es. De eso es curioso porque, pero sobre todo, creo que esto es más clásico en Dungeons and Dragons, ¿no? Que es justo el efecto contrario. Que es el antagonista, el momento en que te enfrentas a él y lo derrotas, resulta que en realidad era el esbirro de otro antagonista. Es una cosa que pasa mucho en campañas antiguas de Dungeons and Dragons, en parte por la dificultad
de sacar al antagonista, pero asegurarte que los jugadores no le van a matar, que si te ciñes a reglas es bastante difícil y tiene bastante riesgo, y por otro lado por la propia subida de nivel, ¿no? Pero hay un montón de campañas de Dungeons and Dragons, de Pathfinder y tal, que juegan con eso. Sí, bueno. En plan, alguien está atacando a los campesinos. Bueno, pues es el rey de los bandidos. Derrotas al rey de bandidos. Ay, no, es que a mí me contrató el fulano de este sitio. Y por donde el fulano, no, yo es que trabajo para este demonio de no sé qué. Y entonces vas ahí escalando de un antagonista a otro. Eso, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo lo hace la campaña de Enemigo Interior, la clásica, porque el malo está presente todo el rato, pero el juego te manda tanta mierda constantemente a los jugadores que es muy difícil darse cuenta, o sea, es fácil perderse y no darse cuenta del patrón. Y además te ponen las pistas y bueno, si el jugador es avispado, pues igual se va a dar cuenta de que aquí hay un patrón que se repite y está guay. Ahí, con lo que dices, Pablo, también un tipo de villano que a mí me gusta ahora, que igual en su momento no me gustaría tanto, es el que disfrutas en metajuego. Es decir, cuando tú sabes que el villano es el villano, pero estás jugando tu personaje, interpretándolo y dices, no tengo motivos para desconfiar de ti. Este Tremere que está siendo tan majo conmigo, ¿por qué voy a desconfiar de él? Aunque en todas las demás partidas los Tremere hayan sido malvados. Voy a fiarme, ¿no? Pues ese tipo de cosas yo las disfruto como jugador. Me mete a ese nivel del desafío de interpretarlo y de luego llevarme el chasco como personaje, ¿no? Bueno, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De hacerlo personal. Eso es. De hecho, ahí yo creo que sí que hay una diferencia entre según qué tipos de campaña, no en ese sentido, ¿no? Si el villano es un tipo genérico que en realidad simplemente tiene intereses cruzados contigo, que es una cosa, por ejemplo, y aquí que me corrija Valver si me equivoco, hace mucho el OSR, por lo menos el que yo he leído, ¿no? En plan, sobre todo el tipo sandbox, no es en plan, pues ahí está movida y este tipo tiene un dungeon y tiene unos esbirros y quiere hacer esto. Y si vas aquí, pues te vas a enfrentar a unos esbirros y tal. Pero realmente nunca llegas a tener ningún problema con ese señor. Y en cambio, ¿no? Otras aventuras, sobre todo otros juegos, tienen ese rollo de hacerlo personal, ¿no? De que sea alguien que realmente te ha jodido la vida, o tiene algo que es tuyo, o te conoce, ¿no? Es alguien que es el falso aliado que de repente se revela que es el enemigo. Precisamente lo que dice es, vamos, un tipo de antagonista ausente, ¿no? Es decir, que es antagonista que tú en el OSR, ¿no? Que te enfrentas a su dungeon y lleva siglos muertos. Me explico, incluso se da una comunicación entre los jugadores y el propio antagonista, pues a través de escritos, a través de pistas, deduciendo cosas que va haciendo, ¿no? Es decir, pero realmente no tienen nada personal ni los jugadores con el antagonista ni el antagonista mucho menos con los jugadores, ¿no? Bueno, yo tengo una amiga que es máster desde hace un montón de años, de hecho 30 y tantos de ahora ya, y ella, por ejemplo, pues, su tipo de antagonista favorito es lo que ella llama hacer un Griffith. Un Griffith. Si has leído Berserk, Griffith es el antagonista del personaje de Gatsu porque es un maldito monstruo, literalmente, que ha hecho algo atroz. Entonces es la forma más personal, es el antiguo amigo que te ha traicionado, te ha mutilado, ha hecho daño a todos los que quieres y encima le da igual. Y le parece genial. Entonces, ella siempre que dirige, pues termina haciendo, te presenta un montón de personajes con los que te encariñas y luego te hace un Griffith. Y, pues, claro, la campaña se vuelve muy tesa. Bueno, es una buena forma de hacerlo personal. Sí. Por cierto, si no habéis leído Berserk, cambiar. En el chat, hablando de otros tipos de villanos, pues Quill Latefa, hola Steph, un saludo, dice, me molan mucho también los villanos metafóricos, como un bosque o un palacio o algo así. Entiendo que es cuando el adversario es como cuando te dicen la ciudad es un personaje, ¿no? Pues algo aquí, ¿no? En plan, este palacio es un laberinto o cosas de estas, si no, pues corrígeme si me equivoco. Hombre, el sistema, por ejemplo, en uno de los antagonistas que tienes cuando juegas al juego de rol de Laundry, la lavandería, es la burocracia británica. Es maravilloso. Y en Paranoia también. En Paranoia, claro. O sea, en Paranoia literalmente todo es tu antagonista. No, probablemente no hay nada más icónico en ese sentido que la casa Corbett. Sí. Pero luego, curiosamente, la casa Corbett tiene un villano salido de ninguna parte.
Bueno, pero el verdadero antagonista es la casa. Nada, son los amigos que hacemos por acá. De hecho, todo ese... Mira, ¿no? Cristian Basas ahora habla de, ¿no? Una aventura del castillo de Kafka. Sí. Yo creo que es ese rollo, ¿no? O sea, es la casa la que es tu enemigo, ¿no? El propio Dungeon es un poco así, en realidad, también. Algún día, cuando volvamos a hacer programas de hacer cosas mal, igual deberíamos hacer uno de desmitificar cosas míticas, porque yo creo que la casa Corvid tiene más de mito que de molar, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que llega con unas expectativas tan altas. Yo estoy en ese barco. Yo creo que la casa Corvid lo que tiene es que es una aventura muy mala, porque es mala, pero hay gente que la puede convertir en una cosa francamente disfrutable porque tiene elementos muy buenos. Pero es una aventura que es para jugar en 2 horas. O sea, bueno, pero ha dado lugar, ¿no? A todas las aventuras, al Mansiones de la Locura, ¿no? Todo ese tipo de aventuras. Sí. Es un poco el Dungeon, es un poco la versión del Dungeon de la de Dungeon, que además es muy paradójico, porque en realidad te pones a revisar la literatura lovecraftiana y dices, ¿esto de dónde ha salido? Bueno, la de las paredes, un poquito. También en el chat han continuado hablando de alternativas a los conflictos físicos, ¿no? Hampton Crabtree hablaba de persecuciones, o Matabey dice, la última vez que les hice un acertijo a mis jugadores les duró menos de 5 minutos. Eso es otra de las pegas, ¿no? Y los acertijos en el rol es un rollo también importante, porque es verdad que hay veces que puede ser frustrante porque no lo resuelven, o frustrante porque lo resuelven muy rápido, o acabar teniendo más peso, ¿no? Ahí es complicado. Yo es que los acertijos, por ejemplo, a mí cuando sobre todo en Dungeons viejunos, estoy pensando en algo que he recuperado recientemente, la mazmorra de Lisandre del Loco, que los acertijos, muchos son acertijos de matemáticas, de hacer deberes, como, que soy de historia, pavo, ¿qué me estás contando? Pero mira, yo, que lo tenemos aquí en la pizarrita, no me he dado cuenta porque pues estaba posiblemente mi tipo de antagonista favorito, que es Magneto, que es el antagonista que tiene razón. Sí, pero yo quería hablar de eso, ¿no? O sea, pero yo te iba a decir que en realidad creo que todos los antagonistas deberían tenerlo. No todos, Juan. Quitando cosas muy concretas de gente extraplanar. ¿Estás diciendo que los dioses del caos deben tener razón? Eso se elegía, ¿eh? Igual razón en lo que persiguen, claro, pero no en los medios. No me refiero a razón en plan de que defiendan el bien ni estar de acuerdo con ellos. Razón en el sentido de tener una lógica. O sea, tener un desarrollo lógico. Sí. Y que sus objetivos sean coherentes e incluso sean esos razonables. Sí. Bueno, incluso darte cuenta que hay juegos en los que te hacen jugar y de pronto, anda, que el malo soy yo. Claro, tío, eso pasa mucho. Y hay aventuras de Dungeon, por ejemplo, muy buenas de ese rollo. De vete ahí, hay un monstruo en el bosque, vete y mátalo, ¿sabes? Y luego van los druidas y te dicen, no, esto en realidad, esto es otra cosa y tal. No, y algo que he pensado mucho últimamente es la cantidad de aventuras, sobre todo de fantasía medieval, que te dedicas a mantener el status quo. En plan, qué bien este pueblo en el que los aldeanos pasan hambre porque tienen que hacer el diezmo para el noble y tal, ¿no? Y dices tú, sí, mucha de esta gente luego es antimonárquica, ¿sabes? ¿Por qué están aquí manteniendo al rey de la amenaza del mago que quiere introducir la democracia en el mundo? No sé, preguntas así existen. Bueno, y pues alguna duda, Magneto was right, ¿vale? O sea... Claro. No, pero precisamente el camino de Magneto es también otra cosa que también el llevar al antagonista a más allá. Incluso pues llegar al momento que el propio antagonista se convierta en parte del grupo, ¿no? Bueno, es decir, llegar a esa evolución, que realmente, pues, como ya te lo montes, ya es otra historia, como lo plantea la aventura. Pero yo creo que eso es muy de Goku, ¿no? Es decir, y eso siempre funciona, ¿no? Así que está muy guapo porque no es luego vencer al malo y todo ese background que se ha construido se va a la basura, ¿no? Sigues trabajando con esa historia, sigues trabajando con todo lo que se ha creado en torno a esa figura, ¿no? No es fácil, creo que no es fácil. No es complicado. Pero eso, perdona, Pablo. Hablando en términos de rol, en realidad, no debería ser difícil. Bueno, no debe ser relativamente difícil. O sea, me explico. Si tú tienes un villano coherente con sus propios intereses y sus historias, salvo que tenga unos intereses muy opuestos y muy raros, no debería ser difícil razonar con él. Incluso llegar a cierto entendimiento. Lo que pasa es que a lo mejor eso pues no queda muy épico. ¿No? ¿Sabes? Ahí revientas el dungeon, no sé qué, llegas a nivel 20 y luego, bueno, pues hablando con él, la gente se entiende y no era para tanto y tal. Pues no, pero
La verdad que hay veces que los jugadores ya han hecho acciones que les sitúan más allá del razonamiento, ¿no? Te hemos reventado el dungeon y ahora queremos hablar contigo, ¿sabes? Bueno, Además nos entregamos a los primeros guardias que veamos que nos lleven delante del malo y negociamos con él. pero eso fíjate que muchas aventuras clásicas hacen movidas parecidas, de que estás ahí y dices, bueno, tenemos que hablar con este señor, este señor está al fondo de un pasillo lleno de violencia, entonces queda raro, pero no sé. A mí, por ejemplo, el típico antagonista que luego cuando lo derrotas resulta que has desencadenado algo peor y Claro, tienes que colaborar, eso es muy guay. Eso es caviar. Es un tropo muy chulo. Oye, una cosa que me está gustando mucho de este programa, y espero que a los oyentes también, es que se me ocurren cosas que me molaría jugar. Una de las que habéis dicho. Jugaron la típica dungeon en el que te llevan diciendo, pues allí vive el mago, el liche, no sé qué, que es malísimo y tal, y el tío lo que está es encerrado porque no puede salir porque le matan. No puede salir de esa habitación y al final cuando llegas, dispuesto a cargártelo y no sé qué, lo que te pide es que le saques. ¿No? Pues eso podría ser una partida bastante gracioseta de jugar, no sé. Al menos a mí lo estoy pensando y me hace gracia. Me dice Juan, esto en Francia ya se ha hecho. Eso en Francia ya se ha hecho, PDJ, prometo decírtelo. Yo creo que ahí lo que pasa, ¿no? Es a veces que el caso concreto de Dungeons and Dragons estás tan acostumbrado a resolver las movidas a golpes que queda como descafeinado, ¿no? Sí. Y mira, otro ejemplo de esto mismo decía Cristian en el chat, lo de que a veces el antagonista esté aliado con o entre alguno de los protas, ¿no? A mí eso me resulta muy fácil verlo en juegos como Sombras Urbanas, que Sombras Urbanas lo que te propone es un PBTA que lo que te propone al final es que las criaturas sobrenaturales están todas en las sombras, interactuando unas con otras y debiéndose favores unas a otras. Entonces es muy fácil que el colega que le debe un favor a uno de los PJs sea el villano que le está puteando a otro, ¿no? Y entonces eso le da un dinamismo curioso. Y idea de partida que se me ocurre que también sería graciosa sería la típica en la que cada personaje jugador tiene a alguien muy cercano. Estoy pensando, por ejemplo, en Vampiro, ¿no? Un mentor, un tipo que fue abrazado a la vez que él o no sé qué. Cada jugador tiene uno y sabemos que uno de ellos es malo por alguna situación, pero no sabemos quién. Y que la partida vaya a evolucionar de ver cuál de tus amigos cercanos es el que te está traicionando, ¿no? Algo así podría ser gracioso. Yo, PDJ, solo te diré que hay incluso una campaña infame de Vampiro, pero que tiene mucho seguimiento, la acabaremos un día con estas semanas, Sí. que parte de esa misma idea. Y está muy bien porque te enseña cómo hay que hacerlo bien. O sea, que es no haciendo lo que hace esta campaña. Predica con el ejemplo contrario. El error es un gran maestro. Ahí. Sí. Más cosas del chat. Dice Joan, si puedes gestionar las expectativas y mejorar la experiencia de llegar al final de la campaña, guay, ¿no? Con esta idea de presentar al villano principal al principio y luego hay que ir escalando en pequeños minibosses hasta llegar al final del todo. Bueno, yo, por cierto, están hablando, por ejemplo, de videojuegos. Yo creo que hay un videojuego que hace una cosa maravillosa con el antagonista. Es un poco spoilers, pero el juego salió hace 3 años y lo siento, voy a hablar de The Last of Us 2. Que yo no lo he jugado. Pues no lo hago, ya está, Pedro J. No, censura. Tarjeta X. ¿Tarjeta X? No, sí. No. Sí, que me quiero jugar el 1 otra vez y quiero Vale, pues hace algo muy chulo con los antagonistas. Muy bien. Aparte de la chorrada de ponerles nombre, que eso... Bueno. No, es que los minions les pone nombre. Sí, bueno, eso lo veo. Como no he jugado nunca de las dofas, supondré que eso es una afrenta. Pero J, que sepas que estás reprimiendo mi creatividad. Eres un ser Bueno, en cualquier caso. alegro. Yo creo que en ese sentido hay una cosa muy interesante, que es la de conocer al antagonista poco a poco. ¿No? Un poco más en ese rollo hablábamos de la escala, de los minibosses. Otra cosa que yo creo que por lo menos a mí me funciona muy bien es el rollo de pasar, a medida que vas avanzando niveles, entre comillas, ¿no? O vas descubriendo la trama o vas alcanzando objetivos hasta el final, ir descubriendo cosas del antagonista, ¿no? Que al principio sea pues alguien que tiene cosas encontradas y que probablemente es muy malvado y hace cosas horribles, y que a medida que avances y te vayas acercando a él, pues vayas conociendo cosas de él y que a lo mejor pues no es tan malvado, o a lo mejor tiene un porqué, tiene un trasfondo que le lleva a hacer lo que ha hecho, y eso de forma gradual suele funcionar muy bien, sobre todo si consigues una cosa que es difícil,
que es plantear ciertas dudas en los jugadores, en los personajes. Ujú. ¿No? ¿Estás pensando en Drácula Dossier? En Drácula Dossier no necesariamente, pero mira, Drácula es un buen ejemplo. Ujú. Drácula al final es un vampiro, ahí come sangre, tiene un castillo al que no sale nunca, ¿no? Y a medida que Harker y compañía pues se van acercando, están en el castillo, van investigando un poco su trasfondo, ¿no? Pues descubres ahí, no sé, ¿no? Pues la peste que tiene una mujer y no sé qué, que se murió y entonces que está enamorado de uno de los personajes y que en realidad que es un hombre maldito y tal y cual, ¿no? Ujú. Y bueno, no te voy a decir que te dé pena, pero vas comprendiendo a tu enemigo. Que no necesariamente tiene que llegar a que al final le den la mano, ¿no? Pero bueno, por lo menos, incluso Claro. que parte del saber cómo derrotarle tenga que ver no con conocer a ese enemigo. Y el por qué hace lo que hace. Hombre, y por ejemplo, también mola todo lo contrario, que es el enemigo que es completamente incomprensible. Estoy pensando, por ejemplo, en Alien, que es un bicho que no puedes entenderlo, no sabes lo que le motiva, es completamente alienígena y lo único que haces, cuanto más sabes de él, más miedo te da. Y es la cosa que es guay. No sé. Pero a mí lo que es de Drácula me parece chulo, Juan. Es que Drácula es un gran villano. ¿Se considera un villano el que te cuenta spoilers? Porque están hablando en el chat de cuánto tiempo tiene que pasar Un año, para que te voy a salga. contar. No. Has tenido 3 años, joder. Examina tus sentimientos, pero había 2 años de pandemia. Eso es, Pues no. eso es un mes en tiempo real. No, son siglos a nivel de juegos. Bueno, más cosas. Más cosas, a ver. Está complicado. Venga, vamos a hablar de un tema. Una Vale, cosita, me pido la vez porque voy a empezar. Estamos aquí hablando demasiado grave. Rajada, viene rajada. Venga. Esos directores de juego que utilizan el antagonista para proyectar todas sus fantasías sobre él mismo, para joderle es intocable, es perfecto, vamos a decir, es casi la sombra de ese PNJ perfecto que siempre salva a los jugadores en el último momento. ¿Vosotros lo habéis sufrido? Sí, se llama Master de Vampiro de los años 90. Sí. Además, es verdad, en juegos tipo vampiro suele pasar más esto de ay, mi villano es muy bueno en todo y tú no, y tal. Y sí. Te puedo dar, si quieres, nombres y apellidos. Buah, ahí es verdad, ¿eh? Hay cierto encariñamiento con el villano. Bueno, pero eso, por ejemplo, bueno, tiene cierto peligro, ¿eh? En partidas y en libros pues publicados lo puedes leer. ¿Lo consideráis una red flag eso? No, o sea, yo considero una bandera roja usar anglicismos. Y bandera roja de ninguna forma puede ser una bandera roja. O sea, no. O sea, yo lo considero un error. Sí, es una cagada, como un piano. No. Creo que puede pasar, pues un fallo de máster novato, no, que te encariñes con tu villano y al final que te mate, bueno, ¿no? Que fracase casi lo veas como perder. Y eso sería un error. No, yo creo que hay que conseguir ese villano. Lo que hablamos en realidad es un poco aplicable a lo que hablamos del protagonista, ¿no? Que no te deje indiferente. Un villano al que le cojas asco, pero que a la vez mole, pues puede tener sentido, ¿no? Un villano que diga, este tío que crack, que máquina. Pero claro, hay que decir, cuando hay que resolver, los protagonistas son los protagonistas. ¿Sabes? Es verdad que algunos villanos luego pueden tener su historia, ¿no? Estoy pensando a lo mejor en Maléfica y todas estas cosas, pero claro, entonces eso a lo mejor es para otra partida, para otra campaña. O sea, por ejemplo, está Gastón, que es el bueno de la bestia. Madre mía, de verdad. O sea, no estáis preparados para esa conversación. Cristian, por ejemplo, comenta en el chat, esto me va a preguntarme, ¿y unos antagonistas que sean como el grupo, pero en plan mejor en todo? Por ejemplo, gracias por salvarnos del gigante, pero este otro grupo nos ha salvado de un dragón, reconstruido las casas y creado un pozo de agua corriente. Eso da mucha rabia. Sí. Eso da mucha rabia. Eso lo voy a usar yo, ¿eh? Es buena idea, sí. Eso funciona mucho en los juegos, por ejemplo, de superhéroes. Que eso es hacer un Thunderbolts. O sea, tú eres el grupo un poco prep, un poco de los, digamos, los manolitos del barrio, pues a nivel de superhéroe calle, pues eres los New Warriors, y de pronto pues haces las cosas, pero sois limitaditos, no tenéis los poderes, no sois guays, y siempre hay un grupo que os eclipsa y que lo hace todo mejor. Y
y luego haces que sean los malos y eso mola un montón y es el mejor cómic de superhéroes de los años 90. Pero eso es otro tema. O puede ser lo contrario, ¿no? Cuando termina siendo unos aliados para un villano de verdad, ¿no? Pero que en un momento tengas el pique, ¿no? Yo que sé, estoy pensando muy diferente, pero Naruto con los otros equipos de Chunin, ¿no? Que al principio son los rivales con los que hay que competir, pero a medida que se va descubriendo quién es el antagonista de verdad, ¿no? Pues pasan a ser aliados y tal. Pero antagonistas en Naruto si tiene el jutsu evangelizador, que todo lo puede. Bueno, precisamente. Es un poco la explicación de la movida, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué otro juego? Bueno, es un poco también lo que estamos jugando un poco los X-Men. Que es que los X-Men pueden hacerlo todo bien, pero como la gente tiene asco. O sea, sí, a mí la idea del grupo, el grupo antagonista que se parece y tal, la verdad es que tiene su potencial. Algunos juegos es un poco más raro, ¿no? No sé si no me imagino a lo mejor en Dungeons and Dragons. O sea, puede tener su gracia en un momento dado, pero... En juegos en los que el tema del honor y el reconocimiento son importantes, por ejemplo en Pendragon. Leyendo los 5 anillos. Sí, en Ars Magica, otra alianza de magos. En Vampiro de hecho lo hace mucho el tema de las otras manadas. Coterí, Juan, Coterí. Coterí, bueno. Ya me entiendes. Coterí. Sí, también comenta Hampton Crabtree, a colación de ir conociendo poco a poco al antagonista, está muy bien cuando un antagonista es señuelo y el verdadero antagonista es un personaje con el que has estrechado amistad y la usa para hacerte más daño. Sí, estoy de acuerdo. Sí, hay una campaña del Resurgir del Dragón que sí, efectivamente. y que lo hace muy chulo. Sí. Un saludo a el mañomunista que nos estará escuchando, que antes estaba por aquí. Pues sí, bueno. Sí. Es un rollo muy efectista. Sí. Porque, mira, en ese sentido, a la reflexión sobre eso, por nada en particular, hay un problema, y hablo a nivel de diseño, en esa campaña, ¿no? Que es en qué momento, lo que hemos hablado, ¿no? En qué momento un villano, que a lo mejor, o sea, el antagonista, que en realidad a lo mejor no es el mayor antagonista o hay otra amenaza y tal, puede convertirse en aliado, aunque sea temporalmente. Porque una cosa que pasa, por ejemplo, en Dungeons and Dragons es que, claro, si tú llegas al final, llegas donde el antagonista y solo hablando, que además normalmente es tira carisma y tira interpretar y no sé qué, y tal, pues de repente le convences de ser amigos, queda raro, ¿no? Entonces hay una cosa ahí que es muy de videojuego, que yo creo que es muy útil para este tipo de cosas, que es el combate, no para matarlo, no, sino para hacerle entrar en razón. Para convencerle a golpes, ¿no? Eso, el primer Fallout. ¿Puedo hacer un spoiler? ¿Un juego hace 30 años, Pedro J? Sí. Vale, perfecto. El primer Fallout tiene una opción de fin del juego que es brillante. El malo, el maestro, está creando mutantes. Está capturando a los humanos del yermo, los está convirtiendo en mutantes porque cree que ese es el futuro. Hay una opción de diálogo que es que si descubres que esos bichos son estériles y se lo explicas con marionetas, el maestro se deprime y se suicida. Y tú no tienes que pelear con él, porque es el bicho más poderoso del juego. Entonces, coger eso y derivarlo a construir algo que acabe necesariamente en su muerte, sino que se vuelve una fuerza productiva, es interesante. No se hizo porque es un juego hace 30 años. Pero en un juego de rol sí es una puerta que sería interesante cruzar. Como de pronto coges una fuerza aniquiladora pero potencialmente constructiva y le das una vuelta a través de poner pruebas, dialogar con él, etcétera. Pues yo creo que puede ser chulo. Y eso en concreto lo hace bien. Es una cosa, por lo menos a lo mejor solo me pasa a mí, ¿eh? A vosotros a lo mejor no os pasa. No es una cosa como muy difícil, a mí como máster me pasa, como muy difícil de decidir en qué momento has convencido a alguien. O sea, ya habla un villano. Lo mecanizas con tiradas, pones unos prerequisitos, en plan, tienen que haber hecho esto para que el tío colabore y tal, o simplemente hasta dónde llevas la buena interpretación, ¿no? Hasta que te convenzan de verdad. No sé, ¿no? Siempre me quedo con el rollo de se lo voy poniendo, va a quedar como muy descafeinado porque se lo voy a poner muy fácil. Lo estoy poniendo muy difícil y el tío en realidad no es razonable. ¿Tenéis algún truco, alguna forma de enfocar eso? Porque... Pues mira, yo, y creo que aquí, creo me va a secundar, en algún momento hay que hacer un día de lo que nos ha enseñado Mass Effect. Porque
A mí hay muchas cosas que noto que yo hago ahora en campañas y que me gustan y que son adaptaciones al rol de Mass Effect. Entonces, en respuesta a tu pregunta, a mí me gustaría la idea de si has hecho la misión de lealtad o equivalente del villano, o los X cosas del villano, lo vas a tener más fácil. Aún así vas a tener que hacer tu tiradita de tu argumentación. Y aún así te puede salir mal. Pero... Sí, de hecho, el final, o sea, se nota mucho que los Mass Effect los hizo gente que era rolera. Y, por ejemplo, el diálogo final... Vamos a hacer spoiler de un juego que salió en la 360. O sea, lo siento, gente. O sea, que el hecho de que puedas convencer al villano de que, tío, te están manipulando, dialogando con él y exponiendo lo que has aprendido a lo largo de la aventura, es muy chulo. Es un momento muy bonito. Yo creo que también depende un poco de cómo gestiones que en cada campaña, en cada partida, en cada campaña, el tema de las relaciones interpersonales. Hay grupos y masters que no les gusta tiro diálogo, tiro persuasión, y hay otros que sí. Entonces, al final, yo creo que lo suyo es buen diálogo, poner pruebas con alguna side quest, alguna cosa paralela que haya sido opcional, pero que haya estado ahí presente. Y si es un poco menester, pues hace una tirada, oye. Claro, estoy pensando que a lo mejor con cosas que hemos hablado de otros podcasts podría ser interesante, ¿no? Que a los jugadores, a los personajes les cueste algo, ¿no? Que tengan que sacrificar algo o renunciar a algo precisamente para hacer eso, ¿no? Pues una buena misión secundaria. Para... Sí, de hecho, sí. Yo, mira, cambiando un poco de tema, bueno, cambiando de tema no, pero por seguir un poco, una cosa de la que no hemos hablado de los antagonistas, que creo que es interesante, es su relación con los protagonistas en el sentido de un reflejo en el espejo. No hemos hablado de grupos que sean parecidos, ¿no? De otros grupos de aventureros, tal. Lo contrario, ¿no? Como hacer un antagonista tiene que representar lo peor de los aventureros, ¿no? De los personajes, en el sentido de lo posible, ¿no? Es algo que, por ejemplo, hace muy bien el terror muchas veces, ¿no? El villano es siempre alguien que ha caído, ¿no? Que es víctima de la corrupción o que ha caído en cosas en las que tú podrías caer, ¿no? Eso lo hace muy bien Mass Effect. El 1. Sí, bueno, efectivamente. O sea, porque Saren es un reflejo de ti mismo. O sea, sí, eso es guay. El problema es que a veces es difícil no caer en la parodia. De que, sobre todo con los grupos que son un poco así, que de pronto parezca que son las versiones de la versión espejo. Y son mi paladín con perilla y una armadura de pinchos. Pero... ¿Cómo se llama? Starro. O sea, Bizarro. Bizarro. Sin llegar a eso, pero... James Gunn, queremos ver a Bizarro en Escuadros. En Escuadrón Suicida. Sí. Pero yo creo que es un tema interesante, ¿no? En ese sentido. Sí, hombre, es que también hay juegos, por ejemplo, se ve muy bien en los juegos rollo Leyendo los Cinganillos, Pendragón, los juegos, una vez más, volviendo que el honor es importante, que el antagonista sea un personaje que sea honorable, pero que ha roto completamente las reglas, la economía moral de ese mundo. O sea, sobre todo el villano que es un samurái caído y pues eso es chulo. Claro, yo creo que en realidad el antagonista nos tiene que servir para marcar, iba a decir el debate, ¿no? O sea, para empezar el conflicto. Pero si ese conflicto implica cierto debate, no sé si moral, a lo mejor me estoy pasando, pero no, una cierta temática de la aventura o una cierta reflexión sobre algo, yo creo que eso tiene que estar muy presente en el antagonista. Joder, yo es que te iba a comentar una cosa, pero es un spoiler de la campaña que me gusta mucho, que es francesa, si no lo voy a decir. Pero bueno, hay un tipo de antagonista, que es el antagonista que no es mala persona, pero que hace cosas muy erróneas. Y que es un reflejo de ti mismo y es muy... Y Juan, no es invencible, no te preocupes. O sea, el invencible de antagonista se va a comer vuestra cara. Sí, ya me parece a mí que el dragón ese no estaba quemando. No. No, hombre, no. El dragón ese está haciendo lo que... Bueno, se está pasando pipa. Vale, y antes de irnos hacia el cierre, por cerrar algo que comentaba al principio, campañas o partidas sin antagonista. ¿Qué consejo daríais si quiero hacer algo, distinguirme porque no hay un malo? ¿Que el malo es la sociedad o lo mal que está todo? O yo qué sé. A ver, o sea, prácticamente todos los juegos plantean un conflicto. El problema es que un antagonista es activo, o sea, que decir, es alguien que conscientemente se está metiendo el dedo en el ojo.
por no decir en otra zona de tu anatomía. O sea, hay juegos que tienen y plantean cosas muy chulas. Por ejemplo, hay uno que leí hace unos días que es francés, lo siento, que es un juego posapocalíptico en el que había un posapocalipsis y el juego va entero de forma una comunidad autosostenible de gente que tiene que tirar para adelante con sus mierdas. Y es muy guay. Por ejemplo, el After the War, que me estoy leyendo ahora, es fantástico. El enemigo es un meme. Es un virus que ha destruido a una sociedad galáctica, rollo Star Wars, bueno, Star Trek. Y entonces la gente tiene que lidiar con sus mierdas en una galaxia arrasada. Pero no hay alguien que activamente busca hacer del mundo un lugar peor. Solo gente rota. Interesante. Sí, señor. ¿Alguna cosa? Yo en ese sentido, en una campaña sin antagonista, pero con una fuerza antagónica, porque si no, no hay conflicto, y si no hay conflicto, pues lo siento mucho, no me vais a convencer, es muy aburrido. Yo como resolvería eso es que las fuerzas antagónicas siempre tengan un riesgo. El antagonista no va a venir a darte una paliza, ni te va a apuñalar por la espalda, ni te va a desprestigiar en la corte del daimio, pero puede ser que los propios obstáculos de la trama tengan también una contrapartida, ¿no? Si tú tienes que mentir a alguien para hacer algo, pues te pueden pillar y te pueden dar por otro lado, tienes que sacrificar algo de ti para poder avanzar, ese tipo de cosas, ¿no? Yo es así como enfrentaría una campaña sin antagonista. Pagando costes para superar esos obstáculos. Interesante, sí. Vale, pues ¿qué os parece si encaminamos ya el cierre con estas reflexiones finales o ideas? A ver si hay alguien en el chat que quiera decir alguna cosilla. Que hable ahora o calle para siempre. Que nos haga el antagonista. Venga, yo si queréis empiezo yo porque quiero contaros una película. Como decía antes, este programa a mí me ha dado muchas ideas de partidas que me molaría jugar y hablando de esto de formas distintas de enfrentarse al antagonista, me he acordado de hacer una partida tipo la vuelta al mundo en 80 días. En plan, una carrera, pero que no sea de estas carreras que han hecho otros juegos. Estoy por ejemplo pensando en campañas de la llamada de Chulu, del máster va contando los días y no se lo dice a los jugadores, se lo dicen y no saben, sino en plan de, esto va a durar 15 sesiones, cada sesión vamos a visitar un sitio, vais a hacer un no sé qué, y los otros van a ir por su propia ruta, a veces os vais a cruzar el Dakar, ¿sabes? O algo así. Me parece que puede ser una partida súper graciosa y que podemos aprovechar para tener ese reflejo oscuro de los compañeros o cosas así que dé juego, ¿no? Es una idea de partida que se me ha ido madurando conforme hablábamos y que me molaría jugar o dirigir o ver de alguna forma. Mira, un día podemos hacer un directo desarrollando ideas de estas. A ver a dónde nos llevan. Así con el chat y tal. Y si luego sale algo chulo, pues ya lo escribiremos. Más reflexiones. Mira, yo en el chat, Cristian Basas, ¿no? Da un par de reflexiones, ¿no? Bueno, una. Que es el malo como víctima de su propia percepción distorsionada del mundo. Por ejemplo, que ha hecho una montaña de un grano de arena. Y que incluso sus esbirros estén en plan, si no es para tanto, pero llévale tú la contraria. Claro. Ese es Skeletor o Thanos. Sí, un poco sí. Sí, no. Por ejemplo, Thanos es un villano que su plan es una chorrada porque no se sujeta por ningún puñetero lugar, pero el tío cree que tiene razón porque lo ha pasado muy mal, cree que tiene razón y está con el corazón roto y ha dicho, pues mi solución estúpida es la solución a todos los problemas del mundo. Y lo voy a hacer. Y funciona muy bien, porque la peli en la que te lo presentan está genial. Y eso es una cosa que, por ejemplo, un malo cuyo plan es tonto, pero no lo puede ver. Entonces... Bueno, es que claro, el tipo de villano, ¿no? El antagonista fanático, que es lo que sería claramente Thanos, salvo en un What If del que no quiero acordarme. Es decir, tiene bastante fuerza por eso, ¿no? Porque al final es un tío que eso, pues desde este plan yo no lo veo claro, pero el tío pues va a saco a por ello. Y bueno, puede tener su gracia intentar convencerle, la verdad. Pues sí. Guay. Y alguien más. Venga, esas reflexiones finales que vamos cerrando. Venga, Valver, llevas mucho tiempo callado. Y pues bueno, el rollo está que siempre tiene que haber un antagonista que se le vea al jeto, que sea listo y que sea poderoso.
Es decir, todo lo demás, pues vale, muy guay y tal, pero creo que para mí es imprescindible para realmente empezar, como mínimo para llamarme la atención. Es decir, como antagonista y considerarlo antagonista. Es decir, no. Creo que luego dentro de eso, es decir, que pueda girar y hacerse parte del grupo, creo que también es algo fascinante y creo que es algo que yo al menos como director de juegos no lo he explorado, pero me lo apunto y me lo llevo escrito para ponerlo encima de la mesa porque creo que ahí hay algo, ¿no? Y creo que ahí hay como mínimo diversión, vamos a decir, y una sensación de más poderoso a los propios jugadores, ¿no? Frente al antagonista que viene después. Yo me acabo de acordar de una cosa, esa es mi reflexión. A mí me hace mucha gracia el antagonista que me cae bien, que me parece simpático. ¿Por qué? Pues porque yo tengo un máster de Fan Hunter y interpretaba a Alejo Cuervo de forma muy graciosa. Al final nos queríamos ir con Alejo y no con la Resistencia porque nos cabían todos muy gordos. Entonces, haz que tu villano sea un tío simpático. Pues sí, una buena reflexión final. Pues, oye, yo creo que con esto podemos ir cerrando, estamos en nuestra duración habitual. Como nos han dicho por privado, este ha sido un programa muy bíblico, porque están Juan, José, Pablo y Pedro aquí hablando. Sí. Aquí, vamos, en fin, buscamos una María para el próximo programa, llámanos. Una paloma. Exacto. Y esperamos que lo hayáis pasado bien. Como en los demás programas, recordamos sorteo la semana que viene. Intentaremos dar usos de fantasía a los puntos de inspiración, aparte de los mensajes que ya he visto que han volado. Si os gusta esto, pues encantado de que seáis seguidores, que os suscribáis en Twitch, que nos sigáis en iVoox o Spotify y encantado de hablar con vosotros una semana más de lo que se nos ocurre. Esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima Voz de la Mesa. Adiós. Agur. Chao, chao. Por...